Y vamos a dar comienzo a lo que es el último módulo de metodología del aprendizaje. De hecho, creo que es el módulo más pequeño y vamos a verlo estos días porque ya va a empezar lo que es el examen simulador. Para aquellos que es su primera vez, ya el día miércoles les voy a explicar en qué va a consistir, pero desde una vez les adelanto, tanto para los que están aquí, clases en vivo, como los que están en clases grabadas, si ya lo saben, que bueno, si no, pues ahorita les voy a recordar. Ahorita en el grupo de alumnos activos se manda un mensaje en cuanto a los requisitos que se necesitan para este examen simulador. ¿Qué va a suceder? Aquellas personas que estén al día con su pago de colegiatura, se les va a enviar un pase de examen, ya sea a partir de hoy, no estoy seguro cuándo lo va a enviar la dirección, si a partir de hoy o a partir de mañana por la mañana, se hacen llegar esos pases nos lo hacen llegar a nosotros los profesores, y cuando ya sea día de entregar el examen, que es día miércoles, yo les paso el examen simulador. Ese pase de examen es una fotografía que les mandan por WhatsApp. Y esa misma fotografía o imagen me la mandan al grupo de WhatsApp, por favor. Eso significa que yo les puedo dar el examen, ya que es su derecho. ¿Alguna pregunta o duda que tengan en cuanto a lo del examen? ¿El examen simulador? Todo bien. Está todo claro como el agua, entonces vamos a continuar ya con este último tema. Es uno de los temas que principalmente para mí es súper importante porque ya estamos en la recta donde ya van a presentar su examen, ya tienen muchos temas en su cabecita, ya aprendieron muchas cosas, no solo conmigo, sino también otra asignatura que están viendo, y si hay alguien que aquí que toma más de 2 materias, bueno, ya mucho más información, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque este módulo precisamente se llama repaso y exámenes. Mira, vamos con la parte del repaso. ¿Qué nos dice el repaso? Y quiero que aquí seamos muy sinceros con nosotros mismos. No me lo van a decir a mí, sino que es personal. En cómo si hemos estado repasando adecuadamente o no. Dice, muchos estudiantes ven el repaso como algo que deben hacer una o 2 semanas antes del examen. Pero ¿cuál es el problema de hacerlo antes del examen, ya sea una hora antes, un día antes, 3 días antes, repasar toda la información una semana antes? ¿Qué sucede? Pasa algo que se llama, aquí está, atragantarse de conocimiento. ¿Qué sucede cuando nosotros nos atragantamos? ¿Cómo nos podemos atragantar? Uriel, ¿cómo tú te puedes atragantar en general? Cuando estás comiendo, ¿cómo te atragantas? ¿O por qué te atragantas si estás comiendo? Porque se mataron un pedazo de comida. Te detura un pedazo de comida. Ok, porque no pasa, ¿ves? Porque está muy grande el pedazo, ¿verdad? O porque no lo masticaste bien, ¿no? Por eso se te atora la comida en la garganta. A veces metemos un pedazo demasiado grande para nuestra boca, nuestra garganta, y nos empezamos a ahogar o a atragantarnos, como dice aquí. Lo mismo sucede con el conocimiento. El conocimiento no va a pasar todo por nuestro cerebro en un segundo. Habíamos aprendido que es mejor estudiar una o dividir mis 10 horas de estudio en una semana que estudiar las 10 horas en un solo día. Entonces, aquí es donde aprendemos que atragantarse no es ni eficaz ni bueno, porque no vamos a aprender nada. Y solo vamos a estar atorándonos de conocimiento y no se va a aprender absolutamente nada. Entonces, con esto, ¿qué podemos aprender? Que en lugar de atragantarnos de último minuto, en el que se intenta aprender todo lo que nunca se entendió propiamente, su repaso debe ser un proceso. Y esto puede ser regulado a través de un curso. ¿Cómo lo estamos haciendo en metodología del aprendizaje? En lugar de que ustedes en 2, 3 días antes del examen agarren el libro, lo lean como puedan, hagan apuntes como puedan, estamos dividiendo todo en un periodo aproximado de 3 a 4 semanas. Eso que hace que la información pueda pasar mucho más fácil por su cabeza y así no se atragante. Muy bien. El repaso debe tener un sitio importante en su horario de estudio.
habíamos dicho, necesitamos tener descanso y momentos de estudio, pero también cuando nosotros estudiamos debemos asegurar que este repaso se haga. Si nosotros no hacemos un repaso, va a ser mucho más complicado poder estudiar. También se ha mencionado anteriormente en otros temas, especialmente el de comprensión, que la importancia que tiene el repaso antes de iniciar una nueva sesión de estudio. Yo sí los decía, muchas veces cuando empezamos a ver las clases, a veces decimos, no, pues la última clase la terminamos de ver con esto, o hacemos unas preguntas, o la clase de la semana pasada, nosotros dijimos muy bien la forma en la que leí, qué tipo de lectura era, etcétera, ¿no? Entonces nos permite la parte de repaso que nuestra mente desempolve toda aquella información que está en nuestra cabeza, pero que probablemente como no la hemos utilizado, que podamos recordar y así no se olvide. ¿Y cómo podemos o cuáles serían las sesiones adecuadas que debemos utilizar para repasar? 1. Inicie cada sesión de estudio con el repaso de la sesión anterior. Es decir, hoy martes, no es martes, ya lo sé, es un ejemplo. Hoy martes voy a empezar mi estudio repasando lo que hice el día lunes. Bien, termino martes. El miércoles, ¿qué voy a hacer? El miércoles voy a empezar mi estudio viendo o repasando más bien lo que hice el martes. No tiene que ser un repaso de 1 hora. El repaso son puntos esenciales. Es como, bueno, aquí les voy a hacer la pregunta. ¿Qué tipo de lectura podríamos utilizar para un repaso? ¿Qué tipo de lectura se puede utilizar para un repaso? ¿Recuerdan los tipos de lectura? ¿Podría ser lectura ligera, maestra? Podría ser una lectura ligera, exactamente. ¿Por qué? Porque el repaso no necesita una lectura de estudio, ya que la lectura de estudio involucra demasiado tiempo. Cuando abarcamos la lectura de estudio, necesitamos prácticamente leer palabra por palabra. En un repaso no, porque es como un refresh, le diría yo de esta manera. Como solo observar las palabras clave y tal vez leerlo 1 o 2 veces, leerlo así como dijo Auriel, una lectura ligera. Y eso va a permitir que recordemos lo que previamente hemos leído ya como una lectura de estudio, porque se supone que el repaso antes se leyó como un tipo de lectura de estudio. Y ahora lo vamos a hacer algo más sencillo, una lectura ligera. Muy bien, Auriel, muchas gracias. Vamos a ver, ya aprendimos que debemos hacerlo un día tras día. ¿Cuál sería la siguiente sesión que debemos utilizar que sería ideal para repasar? El número 2 es termine cada semana con un repaso semanal. Es decir, nosotros que estudiamos de lunes a viernes, los viernes deben aprovechar o sacar un momento para poder repasar todo lo que hemos visto en la semana. Ese probablemente va a abarcar un poquito más de tiempo que el número 1, que es iniciar la sesión con lo que repasamos la sesión que vimos anteriormente. Si lo estoy repasando el lunes, voy a repasar lo que vi el viernes, por ejemplo, si no estoy ya sábado domingo porque descansé. Si es un viernes, voy a repasar tal vez lo que vi el jueves, ¿no? Pero un semanal ya es el último día de la semana y voy a ver lo de los 5 o 7 días que estuve estudiando, qué es lo que vi y los puntos más importantes, los puntos fuertes o los puntos que debo mejorar y estudiar más. Recordemos, es un repaso, no un estudio todavía, es solo repasar, que sí, forma parte de nuestro estudio, pero no involucra las mismas características que nuestro estudio, ya que no es ni tan tedioso ni lleva tanto tiempo. Sigamos, termine cada mes con un repaso mensual. Ok, ya vimos que diario hay que repasar lo que vimos el día anterior. A la semana lo que vimos toda la semana, pero no se queda ahí. También durante el mes hay que repasar lo que vimos en el mes. Aclaro, no va a durar el mismo tiempo tal vez lo que vimos el día de ayer o lo que vimos la semana que lo que vimos todo el mes.
eso no quiere decir que van a utilizar 3 horas para repasar todo el mes. No, el repaso es sencillo, nos ayuda a recordar lo que ya sabemos o se supone que ya debemos saber. Entonces, debe ser un tiempo adecuado, no excedente, en el que se pueda repasar algo mensual. Termine cada semestre con un repaso de este periodo. Ahora, ya vimos semanal, ya vimos diario, semanal, mensual, y ahora nos dice semestralmente. Estas son ya 4 sesiones que debemos llevar a cabo con el repaso. Conforme vamos avanzando en este círculo que vemos acá, puede llegar a sonar un poquito tedioso o cansado, pero tengan en cuenta que es repaso, no es volver a estudiar, es recordar, y lo voy a mencionar cuantas veces sea necesario para que quede claro qué es realmente un repaso. Luego termina el curso anual con un repaso total, o sea, todo lo que ya estudié en este año. Entonces ahora sí vamos a repasar todo lo del año. Diario, semanal, mensual, semestral y anual. Esas son las sesiones que debemos llevar aproximadamente para repasar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí quedó claro? Es muy sencilla esta parte, pero hay que recordar cuáles son nuestras 5 sesiones adecuadas para el estudio: diario, semanal, mensual, semestral y anual. Pero ahorita vamos a aprender el aspecto teórico del por qué se debe hacer de estas 5 formas, o se recomienda hacer de estas 5 formas. Y voy a retomar nuevamente, ya lo había retomado antes, lo voy a retomar otra vez, la tablita que teníamos, no esta que estoy mostrando ahorita, pero tuvimos una tabla que pudimos ver, que era sobre la cantidad o la capacidad de información que se absorbe durante una conferencia, que después de la mitad de la conferencia ya hemos perdido más del 50% de la información. Y cuando termina la conferencia, no tenemos ni la mitad de la información que recibimos. Lo mismo sucede cuando estudiamos. No quiere decir que no lo estemos aprendiendo completamente bien, pero hay cosas que vamos a olvidar, o hay cosas no exactamente que se nos va a olvidar, pero no se nos olvida, pero tampoco lo recordamos. No sé si me explico en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver aquí en la parte de arriba que es un 100% de la cantidad de información que recordamos. En lo que transcurre el día no vamos a recordar todas las cosas, por lo que si pueden ver aquí la información va a descender. Pero recordemos que a la semana o al día que ya estudiamos, la información vuelve a subir porque decimos, ay, sí es cierto, yo vi esto y esto. Entonces, ya la información la voy adquiriendo más. Pero ¿qué pasa? Pasan otra vez los días. La información puede ir reduciéndose, pero ¡oh, sorpresa! En la primera semana yo ya hice mi recordatorio y la información vuelve a subir porque yo estoy repasando y haciendo un recordatorio de las cosas que anteriormente ya había estudiado. Luego pasa otra vez y ven, aquí el tiempo es más largo, es del mes, entonces va a bajar muchísimo más. Pero como hemos hecho nuestro repaso mensual, otra vez la información sube. Lo mismo pasa con el aprendizaje en 3 meses, el año, el semestre, etcétera, ¿no? Vemos cómo la información va a bajar, pero conforme vamos repasando, esa información va aumentando. Y ese repaso lo podemos hacer por medio de ¿qué herramienta o material indispensable que ya aprendimos a utilizar? De hecho, nos puede servir para realizar un repaso. Es el material, el mejor material que tenemos para realizar un repaso. ¿Cuál es ese material? ¿Se acuerdan? Vimos un tema entero de ese material. ¿Cómo se llama?
hicieron una tarea también de ese material. ¿Se acuerdan, Katia y Uriel? ¿Cómo se llama ese material que es indispensable, especialmente en la parte de repasar? ¿Qué material necesitamos? Exactamente, Uriel. Apuntes o, como el libro de metodología de aprendizaje lo menciona, las notas. Pero es exactamente eso. ¿Qué es más fácil? ¿Leer todo un libro entero, un capítulo entero, o revisar nuestras notas que nosotros ya tenemos? ¿Qué diferencia hay? Eficacia y tiempo. Esos dos factores nos ayudan a ser un estudiante eficaz con buenos hábitos de estudio. Nos dice aquí la explicación de este cuadro. Después de la primera sesión, la habilidad para recordar el material aprendido rápidamente desaparece. Aquí, como lo vemos, desciende, baja. El repaso un día después trae inmediatamente consigo la habilidad de recordar hasta un 100%. Pero pasada la primera semana, la habilidad para recordar decae nuevamente, pero no tan rápido como el primer día. Este lento decaimiento es el efecto benéfico de la primera sesión de repaso. Así pues, cada sesión de repaso lo hace recordar un 100% y reduce la proporción de pérdida de un recuerdo en el futuro. Hasta aquí, Katia y Uriel, ¿alguna pregunta o todo bien? Bien, excelente. Vamos ahora a pasar con las características del material de repaso. Uriel ya nos ayudó muy bien mencionando sobre uno de los materiales más importantes para el repaso. Y ese material son las notas. En circunstancias ideales, y vemos acá marcado las notas al estudiar un tema por primera vez, deben ser adecuadas para el repaso. Nuestras notas deben ser eficaces y eficientes para repasar. Es decir, que usted no tendrá que volver a leer sus libros de texto o material de la lección o videos de la clase, etcétera, porque ya tiene usted su material. El material ya lo construyó. Las notas es algo, una herramienta que tú tienes para poder trabajar y ya no vas a necesitar, a menos que haya alguna nota que no haya quedado clara o desees modificar las notas para hacerlas mejor, entonces ya no tendrías por qué tomar nuevamente el libro de texto o ver los videos, pongámoslo en el ejemplo de las clases de aquí, tener que ver los videos nuevamente para poder repasar, porque las notas ya están adecuadas. Si consideras que tus notas todavía no están bien construidas, entonces tenemos un problema ahí porque no hemos aprendido a hacer notas. Y dos, vamos a volver a utilizar el material. Ya en la práctica, su aprendizaje posterior puede conducirlo a querer modificar sus notas en algunas de sus sesiones de repaso. Lo que les decía, en algún momento vamos a sentir tal vez que vamos a querer agregar o quitarle cosas a nuestras notas porque queremos hacerlas más eficaces. Podemos modificarla, ya sea agregándole algunas cosas que sentimos que le faltaron o quitando algunas cosas que sentimos que le sobraron. Ahí podemos utilizar el material, pero de ahí afuera no necesitamos ya que las tenemos las notas. Este puede tener consecuencias benéficas. El hecho de cambiar nuestras notas puede ser benéfico. Por ejemplo, puede hacer que el repaso sea más interesante, pero en general usted deberá lograr hacer notas que sean adecuadas y suficientes para un repaso. Así de simple. Y quiero que ahorita se pregunten ustedes, ¿las notas que están haciendo o han estado haciendo o ya han hecho o corregido, consideran que son adecuadas y suficientes para un repaso o no lo son? Si son buenas, piénsenlo por un momento, los que están contigo, Uriel y Katia, y los que están viendo esta clase en YouTube ahora, ¿consideran que estas notas son adecuadas y suficientes? Recuerden, chicos, no sé cuándo, algunos tienen su examen creo que el 3 de septiembre. Imagínense, ¿creen que para el 3 de septiembre se van a estar atragantando de información o han estado haciendo sus actividades
¿Han estado utilizando hojas sueltas o libreta? ¿Han estado apuntando? ¿Han seguido los consejos que Metodología del Aprendizaje les ha dado? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho las cosas bien o no lo han hecho bien? ¿Ok? Muy bien. Habiendo usado sus notas para sus repasos semanales, mensuales y semestrales, puede encontrarlas demasiado recargadas y pesadas. Muchas veces, al principio sí vamos a tener las notas tal vez un poquito cargadas porque apenas estamos aprendiendo y capturando la información. Pero a medida que vamos aprendiendo esa información, pues vamos a sentir que las notas van a estar un poquitito cargadas. Porque pues ya tienen mucha información que ya aprendimos y ya no necesitamos. Entonces tal vez lo vamos a hacer más chiquito. Para eso se puede hacer lo siguiente, abreviar nuestras notas, es decir, resumirlas a un poco más. Y dos, repasar esas notas ya abreviadas. Es decir, tal vez antes necesitábamos, no sé, era todo un tema y veíamos un ejemplo, estábamos hablando de biología. Y en nuestras notas decía animales marinos, características, y poníamos una característica y una breve descripción. Una característica y una breve descripción. Ah, entonces yo ya me sé más información, yo ya no necesito tantas notas, ya las veo muy cargadas, siento que es mucho texto. ¿Qué hago? Entonces solo voy a poner animales marinos, características, y voy a escribir solo las palabras clave de esas características, porque el contenido de las características, pues yo ya me lo sé, ya es mucha información para mí. Yo ya leo una de las características y ya sé a lo que se refiere, ya no necesito tantas cosas. Es ahí donde nosotros ya abreviamos nuestras notas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Esto está muy sencillo. Muy bien. Esta es una de las cosas más sencillitas que tenemos. Excelente. Sigamos. Características del aprendizaje de repaso. Sigamos. ¿Qué dicen estas características? Con excepciones mínimas, no debo usar las sesiones de repaso para aprender material nuevo o dominar nuevas habilidades. Ojo con esto. Repasar es simplemente volver el material previamente entendido y memorizado. Y aquí vemos lo que Uriel nos ayudó a contestar. ¿Qué tipo de lectura debemos utilizar en el repaso? No es lectura de estudio. ¿Por qué? Porque no debemos utilizar esas sesiones de repaso para aprender material nuevo. No estamos aprendiendo nuestro repaso, estamos repasando. La lectura debe ser sencilla, debe ser una lectura ligera, no de estudio. El estudio requiere mucho tiempo, requiere otras cosas que el repaso no necesita. El repasar es simple, es volver al material previamente entendido y ahora lo vamos a memorizar. ¿Okay? Entonces, la memorización sí es parte de lo que es el estudio, pero ¿cuál es la diferencia de un repaso y un material de estudio? Normalmente el material de estudio es una de las primeras veces que estamos interactuando con él y apenas lo vamos conociendo. Un repaso, pues ya lo conocemos, es material que ya conocemos, ¿ok? Si no ha entendido algunas partes esenciales del curso, deberá omitirlas antes de confundir su etapa de repaso con nuevas ideas y conceptos. Bien, si hay alguna parte de nuestro repaso que nos damos cuenta que no hemos entendido y no hemos captado, entonces vamos a dejar eso a un lado, vamos a apartarlo, vamos a echarlo a otro lado. Terminamos nuestro repaso y ahora sí, vamos a ir a esa parte que no hemos aprendido muy bien y la vamos a estudiar. Fácil. Entonces, que se quede esto en nuestra memoria. Dediquemos nuestras sesiones de repaso solamente a eso, a repasar nada más. No hagamos otra cosa más que repasar. Ni siquiera checar mi teléfono. Solo vamos a repasar. Muy bien. Y vamos a ver por último estos métodos de repaso antes de tomar nuestro pequeño break en la clase. Y vamos a aprender qué métodos a mí me pueden funcionar. Son sugerencias que pueden utilizar para repasar. Aun cuando repasar largo tiempo implica volver sobre las notas que previamente preparó, esto no significa
que sea una lectura únicamente pasiva. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia ahora en la lectura pasiva, porque aquí veíamos, ¿dónde está? Que muchas veces vamos a memorizar. Entonces, no únicamente va a ser una lectura pasiva, vamos a requerir un poquito de esfuerzo, ¿ok? Sí va a requerir que podamos entender algunas cosas, pero eso no significa que vamos a llegar a una lectura completamente de estudio. Eso vamos a dejarlo exclusivamente para estudiar. Estamos hablando de repasar. Aún en la etapa de repaso, usted tiene que aplicar ideas de la lección 2 sobre la comprensión. Es un repaso que requiere que unamos algunos puntos de la lección 2 sobre la comprensión. ¿Cuál es el ejemplo? Autoevalúese a intervalos regulares. Por ejemplo, vamos a hacer algo. Es una forma de actuar con el repaso. De repente estamos leyendo y decimos, ok, hoy voy a repasar sobre un estudiante de éxito. ¿Cuál es el estudiante de éxito? Ah, el que está motivado y tiene curiosidad. Leí mi nota. Y me pregunto yo, ¿cuál es el estudiante que tiene éxito? El que está motivado y tiene curiosidad. Ya no leí mis notas. Lo hice a un lado y repasé. Entonces me autoevalué, me interrogué en ciertos intervalos para que yo me ayude a poder repasar y estoy aprendiendo. Trata algunos problemas que no había atacado anteriormente. Escribe esquemas para algunos posibles ensayos. Utilice métodos de memorización como el recitado, la lectura o simplemente el recuerdo verbal de sus notas. Hable con alguien sobre el tema. Verifique la comprensión de sus notas y hágase preguntas sobre lo aprendido. Ok, entonces el repaso necesita algunos elementos de comprensión para poder ayudarnos a repasar. Ojo, recordemos esto, no estamos estudiando cosas nuevas. Recuerden, eso sí es súper vital. Al momento de repasar, no aprendemos cosas buenas. Recordamos lo que ya hemos aprendido previamente. Entonces, en resumen general, planee sesiones regulares de repaso en su horario de estudio. Repase sus notas y mejórela si es necesario. Evite enfrentarse con material nuevo en las sesiones de repaso. Y esto es, como yo les decía, el pecado de la memorización es memorizar sin comprender. El pecado del repaso es enfrentarse con material nuevo en las sesiones de repaso. Haga un repaso activo, con pruebas, escribiendo, platicando, interrogando. Hágalo, utilícelo. No aprenda, no utilice la lectura de estudio aprendiendo cosas nuevas. Aplique algunas herramientas en este tipo de estudio, pero trate de hacerlo con cuidado y eficaz. Porque no estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos recordando cosas que ya sabemos. Y evite una lectura pasiva en sus notas. ¿Qué quiere decir lectura pasiva? ¿Qué es lo que debemos evitar en un repaso? Leer por leer. Sí, es cierto que una lectura ligera no requiere de tanto tiempo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Que una lectura ligera no requiere de mucho tiempo, pero que tampoco se deja a un lado, sino que se llega a comprender. Entonces vamos a utilizar una herramienta de lectura ligera, algunas herramientas de las partes de comprensión y así vamos a armar el tipo de lectura que se utiliza para el repaso. Bien, entonces vamos a tener ahorita 5 minutitos. Voy a dejar de grabar.